Estamos en la noche del 16 al 17 de septiembre de 2016 porque me iba a la noche del crimen. En realidad, los cuerpos los encuentran un mes después y son los vecinos los que llevaban días en esa zona de la urbanización de Pioz, a las afueras del pueblo de Pioz, en Guadalajara, llevaban días oliendo como agua estancada, un olor muy fuerte. Ellos no lo saben identificar y ya una de las noches con ese también calor de todo el mes anterior ahí acumulado en esa zona que os comento de La Mancha, pues alertan a los vigilantes de seguridad y son ellos los que de noche se acercan con una linterna a ese chalet que parece que está abandonado. Sabían que una familia se había mudado hacía poco con unos niños pequeños, pero bueno, llevaban días sin verles. Es verdad que es una urbanización, no es especialmente transitada, es casi más de segunda vivienda, especialmente también en verano. Entonces, bueno, cuando se acercan de madrugada hasta ese chalet, comprueban que van accediendo, pasan la piscina, se acceden por un lateral a una de las ventanas del salón que sí que está un poquito abierta y por ahí el vigilante de seguridad asoma la linterna y en una esquina del salón es donde ven unas bolsas de basura apiladas. Hay como un líquido alrededor, hay mucho bicho y mucha mosca y bueno, ante lo que se encuentran, algo raro, intuyen que tiene que ser lo que están viendo, lo que están observando ellos mismos y dan inmediatamente el aviso al cuartel más cercano. La Guardia Civil se persona en cuestión, salen de guardia directamente además con una alerta de hay algo que hemos encontrado, no sabemos si son humanos, que hay que comprobarlo, pero tenéis que estar allí de inmediato. Y en esas llega una de las personas a la que entrevisto en el libro de la muerte en Pioz, que es de las entrevistas que más me han impactado al realizar el libro, en True Crime, que es Óscar, es el forense que se acerca esa noche, que hace ese recorrido hasta las bolsas, que le marcan además un camino muy cuidado para que no se borre ni se traspapele ni puedan solapar ellos pistas, porque luego comprobarán también que hay pisadas que son de los agentes, por mucho cuidado que pusieron, no hay alguna pisada que es de los agentes, pero bueno, sobre ese terreno que llegan de que van casi milimetrando la entrada a esa vivienda y le hacen un caminito para que él pueda acercarse hasta las bolsas, pues él comprueba, rasga una de las bolsas con mucho cuidado, porque si todos pensamos cómo envolvemos las bolsas de basura, sabemos dónde podemos dejar verdaderas huellas y alguna marca que quede para la posteridad, que es en el precinto, con mucho cuidado de no tocar ninguno de los precintos y rasga una de esas bolsas. Y ahí es donde confirma inmediatamente que están ante restos humanos, porque lo que encuentra es un cadáver descuartizado. Él lo que percibe es la parte de la cadera de un adulto. No sabe hombre o mujer. Inmediatamente ya estamos ante un asesinato y inmediatamente se activa ya todo ese protocolo en el que en cuestión de horas acabará desembarcando en ese chalet de Guadalajara la UCO, que es ese gran despliegue de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con su equipo especializado de homicidios, que hace una labor muy importante la Comandancia de Guadalajara. Obviamente en este caso ellos tienen también su equipo de homicidios implicado, pero con ese apoyo extra de los grandes investigadores de la UCO. Ellos lo que observan a simple vista es que estamos hablando de que saben que en esas bolsas hay varios cadáveres, no saben de quién, no tienen información inmediata, saben que en esa vivienda vivía una familia, encuentran unos cajones, unos pasaportes de personas de brasileños, y eso sí que en esas, pero casi por ser justos, primeros minutos, primeras horas, ¿no? Sí que apuntan a ese ajuste de cuenta casi por una especie de prejuicio, podríamos decirlo así, al saber su nacionalidad, y se plantean que eso que pueda ser un ajuste de cuentas y lo primero que tienen que hacer es investigar también si en un posible caso del sicariato. Como asterisco descubrimos también en ese momento ya los propios periodistas que estábamos haciendo el caso que nos matizaban los expertos en sicariato que no llegan a tanto, que los menores no suelen ser su objetivo, que sí que suelen tomarla evidentemente con la persona con la que tiene la cuenta pendiente, un adulto, y adultos posibles que estén vinculados, pero no con menores. Esto será parte de lo que iremos relatando en sus primeros días de la investigación y que será casi de eco del que nos hagamos, ¿no?, un poquito los periodistas para rellenar los titulares de esas
eso, pues ya digo, estamos en las primeras semanas, por así decirlo. Luego todo se irá encauzando y luego todo nos irá destapando otra persona que se va perfilando poco a poco y que en ese momento, obviamente, los investigadores no sabían que tenía ningún vínculo con la familia, porque lo que sí que tenían claro enseguida es que Marcos, Janaina y sus niños, María Carolina de 3 años y David de 1 año, estaban solos en España, no tenían más familia, al menos que a ellos les constase. Hay una parte en la que ellos sí que asumen que cuando se han ido al chalet de Pioz, ellos vivían en Torrejón de Ardoz, tenían una relación, tanto Marcos como Janaina, con su familia bastante constante y se mandaban incluso ya, si no podían hablar por lo que fuese una conversación de llamada, pues con el WhatsApp y se iban mandando fotos. De hecho, tienen muchas fotos, muchos audios de su momento en el que ya están asentados y disfrutando de ese chalet, que para ellos es un cambio sustancial respecto al piso compartido en el que vivían en Torrejón de Ardoz. Lo que sí que atribuyen es que, bueno, al final es verano, es un cambio. Es raro que Marcos no dé tantas señales, pero piensan que hay una parte en la que, por un lado, creen que es fruto de ese cambio del momento, de que, bueno, pues a lo mejor o han tenido un problema con el móvil, como no tienen otra vía de contacto. Sí que el único que en un principio, cuando habla de ese instante, casi lo habla con pesar porque estaba enfadado, que es Wolfram, que es el hermano mayor de Marcos, el que incluso se persona después aquí en España, siguiendo las noticias y siguiendo el relato que descubrirá después sobre su sobrino, que es Patrick Nogueira, del que todavía no habíamos dicho el nombre, pero es el, por así decirlo, obviamente el gran protagonista en el concepto criminal, porque por supuesto los otros grandes protagonistas son las víctimas, pero Wolfram es el que tenía mucha relación con Marcos, hablaban muy a menudo y sí que él tenía pensado venir a España y le extrañaba que su hermano le estuviese como dando largas o no respondiendo. Hay otra persona que está interesada en esas semanas en por qué no recibe ninguna señal de los inquilinos de ese chalet de Pioz, que es el casero. El casero que de repente empieza a comprobar que muy bien, que se habían comprometido con todo y con la señal y que simpáticos, que venís cuando queráis, y de repente va viendo pasar un mes tras otro, porque se cumplirán 2 meses sin ningún pago y se mosquea. Y es el que cuando la noche del descubrimiento de los cadáveres le llaman que él está viviendo en Pontevedra y le dicen podemos entrar en la vivienda, no pone ningún tipo de impedimento. Saben que el chalet está alquilado, pero él dice, por favor, quiero saber qué está pasando ahí, porque yo llevo tiempo sin poder contactar con ellos. El trabajo es la pata en la que recaen los investigadores cuando, obviamente, dicen, bueno, descartamos el ajuste de cuentas, descartamos ese sicariato y ¿qué tenemos que hacer? Irnos al círculo más cercano, que es cuando os comentaba que, claro, analizan que solamente que es una familia que están aquí solos en España. Ese trabajo es un trabajo que es más o menos temporal o más o menos fijo, ¿no? Entonces tiene esa parte en la que una semana está, otra semana no está. También contaban con que en verano podía necesitar refuerzo, pero igualmente saben que al mudarse a Pioz, pues incluso el transporte podría haberle dificultado. Casi en un momento dado, más allá de la sorpresa, ninguno, es verdad, que da ningún paso por dar esa alerta de falta, no sabemos nada de ellos, están cada uno justificando el porqué. Estamos hablando de que al final lo que pasa, lo que transcurre es un mes en el que lo asocian o bien a la mudanza o a que ha tenido algún problema con los pequeños o que ha cambiado de trabajo, porque también era una posibilidad. Lo que sí que van relatando luego cada uno de los investigadores son sus particulares sospechas de quién podría estar realmente detrás del crimen. Y por supuesto ahí ya sí que nos encontramos 2 líneas totalmente diferenciadas. Una, la de la familia en Brasil, que ni por asomo puede pensar que está implicado un familiar suyo en el caso, que también tenemos que hacer esa parada en nadie estuvo en contacto con Patrick, ¿no? Nadie se percató. Entonces hay una... Si uno empieza aquí a preguntar, bueno, ¿y cómo es esa familia? Realmente sí que están muy en contacto, o sea, casi es que creo de verdad que lo justifican como, bueno, son adultos, son circunstancias y es raro, pero lo retomaremos y si vemos que pasa ya X tiempo nos pondremos a buscarles o a dar esta señal de alarma, pero como no les llegaba tampoco ninguna referencia hasta ese 17 de septiembre, pues cada uno sigue más o menos también su vida porque cada uno tenía su ocupación.
situaciones. Y entonces, en paralelo a la reacción de la familia, por supuesto, ellos no tienen pensado que pueda haber a alguien cercano vinculado al crimen, están los trabajadores del asador donde los últimos meses había estado trabajando Marcos. Y es ahí de donde los investigadores sacan la pieza clave para descartar, por supuesto, la teoría del ajuste de cuentas. Y es ahí donde aparece lo que yo en un momento relato, no porque me lo decían así, como ese quinto elemento, una figura que van perfilando como un fantasma porque no tienen ninguna referencia de él, no tienen en la casa, no hay ninguna referencia que puedan decir, Patrick, una foto de él con los niños, nada. Y eso es a través de los trabajadores que dicen, bueno, alguna vez Marcos sí que vino por aquí con su sobrino, 19 años, un chaval que Marcos tenía algún roce con él, últimamente estaban poco más, con más tensión en la casa. Incluso Marcos alguna vez salió antes del trabajo porque estaba raro pensando que Patrick, que su sobrino, tenía una relación con su mujer, con Janaína. Y todo eso también alimenta titulares en un momento dado, porque iba a decir alimenta una línea de investigación, pero en ese sentido bastante escueta. Nos dio más jugar a los periodistas que seguimos el caso, porque, bueno, al final es a donde también en un momento tienes así para agarrarte pensando, y sí, quizás esto estamos hablando de eso, de una relación que se complica, que en realidad no sabemos quién es esa otra persona que interviene, ¿no? Porque todavía no nos la perfilan oficialmente, pero sí hay una relación detrás sentimental o pasional, no para hablar de ese concepto de crimen pasional que ya está tan denostado, ¿no? A muchos niveles, pero sí para hablar de, bueno, pues un ajuste de cuentas en otro sentido, en el sentido más emocional. Todo eso es una investigación express, o sea que eso sí que hay que tenerlo en cuenta, la verdad, para cómo van los tiempos. O sea, yo, si os dais cuenta, estoy hablando de minutos, de días, de semanas, porque en cuestión de un mes, o sea, y además es que van casi mes a mes. O sea, los crímenes se cometen la noche del 16 al 17, los cadáveres los encuentran de esto de agosto, los cadáveres los encuentran la noche del 16 al 17 de septiembre y al asesino le tienen enfiladísimo el 20 de octubre. Entonces es cuestión todo, es muy rápido cómo avanza todo. Y le tienen de vuelta porque, claro, el problema del asesino es que se les escapa por los pelos. El problema es que cuando ya tienen enfiladísima a Patrick y saben que es él y nos convocan a los medios, se les escapa por muy poquito porque tienen la imagen de ellos yendo prácticamente detrás y comprobando pocas horas después es que aquí está en el autobús que se sube él se había mudado ya a Alcalá de Henares, desde Alcalá de Henares pasa por la estación, le tenemos en el aeropuerto y le tenemos volando a Brasil, donde su familia le da cobijo sin saber que están cobijando al asesino.